Que el Señor bendiga, hermanos. Vamos a continuar con esta serie y estamos en el libro de Amós. Así que vamos ahí al libro del profeta Amós. Y hoy vamos a estar analizando el capítulo 5. Amós capítulo 5, versículos del 1 al 17. Amós capítulo 5, versículos del 1 al 17. Vamos a darle lectura de manera alternada. Inicio yo en el 1, alternamos y nos unimos en el versículo 17. Amós 5, del 1 al 17. Dice la palabra del Señor: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Unidos, y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Continuando con esta serie, con este análisis del libro del profeta Amós, hoy quiero hablarle a usted con el título: Busca al Señor y vivirás. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque podemos tomar este tiempo para meditar en tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido cantarte, adorarte, rendir gloria a tu nombre. Pero gracias también porque ahora podemos disponer nuestra mente y nuestro corazón para que tú hables a nuestras vidas. Queremos escuchar el mensaje que tienes para nosotros hoy. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. La exhortación inicial de ese capítulo 5 que acabamos de leer señala el inicio de una nueva parte en el libro del profeta Amós. Esta sección comienza con un lamento por la nación derrotada y concluye con
lo que podríamos decir son aullidos de dolor por doquier. Es una imagen de un juicio terrible y sus consecuencias. Este contexto literario determina el tono y el movimiento de las dos secciones siguientes que vamos a estar viendo en las próximas semanas, donde se profundizará el tema del juicio. Pero en la sección que tenemos hoy, el profeta invita al pueblo de Israel a lo que podría ser considerado un anticipo de su propio funeral. Amós enfatiza que su esperanza de vida reside únicamente en buscar a Dios en lugar de los lugares de culto tradicionales. Y eso va a ser algo muy puntual que el pueblo de Israel va a tener que entender. Deben abandonar un sistema de justicia que ya no funciona e implementar uno que se extienda a todos. Y cuando ellos mencionan la idea de la llegada del día del Señor, Amós les va a decir que no se pueden confiar de la llegada del día del Señor, porque ese día traerá oscuridad y muerte, no luz y vida. De hecho, Amós les va a decir que quienes ahora disfrutan de la buena vida, pronto enfrentarán el juicio de Dios. Sin embargo, necesitamos recordar que el libro de Amós es un tratado acerca de Dios, un Dios santo, justo y misericordioso, que proporciona un camino de salvación para la humanidad. Así que mientras Dios está señalando el inminente juicio divino, también está invitando nuevamente al pueblo de Israel para que se arrepienta. Es Dios mismo diciéndole a su pueblo: buscadme y viviréis. El capítulo anterior, la semana pasada, cerró con un estallido, con un toque de firmeza. Parecía como si Dios hubiera dicho: ya no hay tiempo para el arrepentimiento, se ha cerrado la puerta, el juicio es inevitable. Pero ahora el capítulo 5 se proyecta hacia el futuro y deja muy en claro que Dios los castigará por su iniquidad. Pero todavía, mientras no llegue el juicio, mientras Dios no dé el golpe final, hay esperanza para ellos. Y vamos a analizar estos versículos, y algunos comentaristas proponen que estos versículos ocupan un lugar muy especial en la literatura hebrea, por dos razones. La primera, porque los versículos que leímos del 1 al 17 son una lamentación, una endecha. ¿Qué es esto? Bueno, ¿se acuerda cuando murió el rey Saúl y Jonatán, que murieron en una batalla, y David compuso una endecha? O también tenemos, por ejemplo, el libro de Lamentaciones, que se le atribuye a Jeremías, que son endechas, son poemas que eran compuestos para ser recitados en los funerales, ¿sí? Hoy en día se ha dejado ya mucho esa tradición, pero todavía hace unos 30 años atrás era muy común, sobre todo en pueblos del sur, que hubiera personas que se dedicaban a llorar en los funerales, ¿sí? Les pagaban para que fueran a estar ahí llorando en los funerales. Entonces, en la cultura judía, esto se hacía mediante poesías, que eran endechas, eran lamentos para ser recitados o incluso cantados. Pero además, estos 17 versículos, además de ser un lamento, son lo que se llama un quiasmo. Un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Es una estructura poética cuyo énfasis está al centro. Mira, lo voy a poner ahí en la pantalla y luego vamos a ir viendo la estructura, cómo va funcionando este quiasmo. Mire, por ejemplo, los versículos del 1 al 3 hacen una descripción del juicio que corresponde, a mero abajo, con los versículos 16 y 17, que también son una descripción del juicio. Luego los versículos 4 al 6
van a hacer un llamado al arrepentimiento que van a corresponder con los versículos 14 y 15. Después, el versículo 7 es una acusación muy puntual, muy específica en contra de la injusticia social y corresponden con los versículos 10 al 13. Y entonces, al centro de este que pareciera como un sándwich, ¿sí? Al centro está el énfasis, está lo más importante de este pasaje, y en este caso es la soberanía de Dios, un retrato de la soberanía de Dios. Entonces vamos a ir analizando este quiasmo, esta estructura que está ahí en pantalla, y vamos a iniciar con la primera parte, versículos del 1 al 3 y el versículo 16 y 17, una descripción del juicio divino. Amós le está anunciando al pueblo de Israel mediante esta endecha, mediante este cántico fúnebre, le está diciendo que la nación de Israel ya está muerta. ¿Ya? Todavía hay una pequeña puerta de esperanza, pero es un hecho. Prácticamente le está diciendo, si no se arrepienten, el juicio de Dios ya está a la puerta. Es inminente. Ya no hay nada que lo pueda detener más que el arrepentimiento. Es como si Amós viera como un hecho consumado que el pueblo de Israel está prácticamente derrotado. Y lo que hace Amós en esta endecha es una expresión de tristeza por el sufrimiento que se avecina. Amós está consciente de lo terrible que será la situación de Israel cuando el juicio de Dios se haga realidad. Y entonces compara a la nación de Israel con una virgen, una joven doncella que muere de manera inesperada en la flor de su juventud, cuando aún no ha conocido los placeres del matrimonio. Pero además esta joven muere y su cuerpo es abandonado sin que nadie se preocupe por darle sepultura. Con esta imagen, Amós trata de representar lo difícil que será la condición de Israel cuando llegue el juicio de Dios. Aunque ahora gozaban de paz y de prosperidad, e incluso en esta época, cuando Amós está profetizando, el pueblo de Israel es una potencia militar. Todavía, Amós les dice que están por suceder una serie de eventos entre golpes militares, derrotas en la guerra, hambre y demás, que los llevarán a una completa ruina. Y eso sucedió años después, cuando Sargón II, el rey de Asiria, conquistó Samaria y aniquiló al pueblo de Israel. Esto lo vemos en los primeros 3 versículos, pero luego en los versículos 16 y 17, que corresponden a este mismo concepto, el profeta utiliza una expresión que a lo mejor a nosotros se nos olvida, pero para el pueblo de Israel seguramente entendieron lo que significaba. Dice ahí que el Señor va a pasar en medio de ellos. Y esto evoca lo que Dios hizo allá en Egipto, cuando la última noche que el pueblo de Israel estuvo como esclavo, el ángel de Jehová pasó en medio de los egipcios para matar a todos los primogénitos cuyas casas no estaban cubiertas con la sangre del cordero pascual. En aquel día en Egipto hubo llanto en todo lugar. Amós está señalando que cuando venga el juicio de Dios, habrá llanto en los pueblos, en el campo.
pero no un llanto de estos endechadores, no un llanto de estas personas profesionales en llorar, sino un llanto que hasta el hombre más fuerte tendrá razones para llorar. Lo que está diciendo Amós es que el juicio que viene para el pueblo de Israel por no responder al llamado de Dios es una situación de desolación y dolor que paralizará la vida del país. Una y otra vez los profetas han hablado. Amós mismo les ha llamado para que vengan a Dios y el pueblo no ha querido responder. Así que ahora se anuncia un juicio inminente que será devastador y que de hecho, como ya mencioné, sucedió. Pero la segunda estructura, el segundo concepto que tenemos ahí, es un llamado al arrepentimiento. Los versículos del 4 al 6 y los versículos del 14 al 15 muestran este llamado. Es un llamado incondicional a buscar a Jehová. Sí, hay un juicio inminente y el juicio será total, será integral. Pero aún en medio del juicio hay una invitación para buscar a Jehová. Y de pronto podría parecer una contradicción. ¿Qué caso tiene buscar a Jehová si ya viene el juicio? Bueno, es que en la mente de los profetas existe la idea de que el pueblo de Dios debe buscar a su Dios sin importar la situación o su posible destino. La palabra buscar que encontramos ahí en este llamado a buscar a Jehová no significa investigar, no significa preguntar, no significa indagar, sino acudir a Jehová, acudir a Él en busca de ayuda. Significa ir a Dios reconociendo que solo de Él puede venir nuestra ayuda. Es como si el profeta Amós le estuviera invitando al pueblo de Israel a aferrarse a Dios como el único que les puede auxiliar en medio del juicio que viene contra ellos. Ahora, de manera muy interesante, Amós hace un contraste entre buscar a Jehová y los lugares a donde el pueblo iba para hacer culto. Aquí son mencionados Betel, Gilgal, Berseba, lugares donde el pueblo de Israel iba para rendirle culto a Dios, según ellos. Eran lugares de culto, eran lugares a donde ellos acudían para buscar la ayuda de Dios. Así que cuando el pueblo de Israel está oyendo a Amós decir, busquen a Jehová y no vayan a Betel, a Gilgal, a Berseba, eso debió haberlos confrontado. Es como si hoy el Señor nos dijera, busquen a Dios y ya no vengan a este templo. Pero si nosotros cuando venimos aquí, venimos buscando a Dios. Eso es lo que el profeta le está diciendo al pueblo de Israel. Está haciendo un contraste, pero hay una cuestión muy puntual por la cual el Señor está haciendo este llamado. Y es que ellos iban a Betel, a Gilgal, a Berseba, buscando a Jehová, pero buscándolo solo con la expectativa de que Dios les diera una vida segura y próspera. Estaban llegando a los santuarios en los que Jehová había sido adorado en tiempos antiguos, pero iban solo con una actitud ritual. No iban con un corazón sincero. No estaban buscando realmente adorar a Jehová. Venían al templo buscando la ayuda de Dios solo para sus cuestiones personales.
pero no lo hacían con una verdadera actitud de adoración. Y lo que hace Amós es señalar puntualmente en los versículos del 14 al 15 que ellos están buscando a Dios, pero al mismo tiempo están haciendo lo malo. Por eso, cuando en el versículo 6 dice, busquen a Jehová, en el versículo 14 dice, busquen lo bueno y no lo malo. Y es que en la mente de Amós, buscar verdaderamente a Dios implica un cambio en nuestra forma de vivir. Tú no puedes decir que estás buscando a Dios y continuar viviendo en pecado. Eso es lo que está diciendo Amós. Amós le está diciendo al pueblo de Israel y a nosotros también, que si de verdad estamos buscando a Dios, es necesario odiar y repudiar lo que es malo. Todo lo que moralmente ofende a Dios. Incluso por ahí en el versículo 10, Amós dice que ellos aborrecieron al reprensor. O sea, cuando Amós o cuando alguno de los ancianos, de los líderes de la ciudad, les llamaban la atención y les decían, hagan lo bueno, ellos odiaban al que les llamaba la atención, en lugar de corregir su vida. Así que Amós les está diciendo que necesitan amar a Dios y ser leales a Dios, pero no solo mientras están en un contexto de culto, sino en su vida cotidiana. El juicio para Israel es inminente, a menos que ellos se arrepientan y regresen al pacto con su Dios. Porque lo que están haciendo no es agradable delante del Señor. Y aquí viene la tercera sección, y es una acusación específica. Versículos 7 y versículos 10 y 13. Una acusación puntual en cuanto a la forma en que ellos están viviendo. Llegan a Betel, a ese lugar donde se debía de adorar a Dios, y salen de Betel y siguen totalmente igual. Eso es lo que está diciendo Amós. Llegan a adorar a Dios y salen de ahí y siguen viviendo igual. Entonces, hay un problema. El problema no es en buscar a Dios, el problema es en la obstinación de no permitir que la presencia de Dios transforme sus vidas. Y lo que está diciendo Amós es que una religión que deja intacta la vida de la persona no sirve para nada. Una religión que no transforma vidas no sirve. La justicia, la rectitud está por los suelos, dice Amós. Y esos ancianos que Amós menciona es porque en la antigüedad la ciudad tenía un sistema de justicia en base a las personas de más experiencia en la comunidad. Por eso se les llamaba ancianos. Se sentaban a la puerta de la ciudad y ahí juzgaban y reprendían a los que se portaban mal y llamaban la atención a los que no estaban haciendo lo correcto. Pero el pueblo, en lugar de escuchar a estos hombres que les llamaban la atención, continuaban obrando en pecado. Y Amós es muy específico y muy explícito al describir el problema de Israel. Los mismos que se presentaban para adorar a Dios eran los mismos que estaban pisoteando al pueblo. Hay una referencia ahí en el versículo 11, donde oprimían al pobre para que trabajara para ellos por un poco sueldo. Se habían convertido en terratenientes, algo que la misma ley de Dios prohibía.
Se habían convertido los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Y entonces Amós señala puntualmente que la justicia es una manifestación del carácter de la santidad de Dios. Y el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, eran llamados a reflejar el carácter de Dios, pero no lo estaban haciendo. En lugar de vivir en rectitud, estaban viviendo de una manera perversa, maltratando a los más pobres. Manipulaban a los tribunales, a los magistrados mediante sobornos. Proporcionaban falsos testigos, intimidaban a los jueces. Los poderosos líderes políticos y empresariales mantenían su estilo de vida y se protegían de las acusaciones de injusticia. Y Amós lamenta esta situación y dice que Dios no los dejará salirse con la suya, que Dios los va a llamar a cuentas. Dios no permitirá que los ricos disfruten del fruto de sus crímenes. Se han hecho ricos, se han dado una vida de opulencia a base de maltratar a los pobres, pero Dios vendrá y los juzgará. Ahora el versículo 13 es sorprendentemente actual. El versículo 13 dice: por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Vean lo que está diciendo Amós. La sociedad está tan corrompida. Los únicos que pueden obtener justicia, que no es justicia, son los que tienen dinero. Compran jueces, intimidan magistrados, ponen falsos testigos para salirse con la suya, al grado de que si alguno quiere protestar, le va a ir mal. Por eso le digo que este versículo es sorprendentemente actual, porque es lo que estamos viviendo hoy. Se habla de libertad de expresión, se habla de libertad religiosa, se habla de libertad, pero ya no queda mucho de eso. Hoy en día, los medios de comunicación, en lugar de comunicar la verdad, comunican lo que políticos y empresarios quieren que nosotros creamos. Quien alcanza un dictamen favorable es aquel que tiene dinero para dar un soborno, aquel que tiene un contacto para alcanzar un beneficio. Esa es la época que estamos viviendo hoy. Hay corrupción, hay maldad. Solo el que tiene dinero puede ser escuchado públicamente. Y dice Amós con tristeza, como si estuviera viendo nuestros días. El pueblo calla, guarda silencio, porque si levanta la voz, le va mal. Sin embargo, aunque vivimos una época trágica, muy similar a la que vivió el pueblo de Israel, una cosa es segura, y es que Dios sigue estando en su trono. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Dios sigue estando sentado en su trono, reinando con poder y gloria. Y ahí llega esta estructura quiásmica. Ese es el enfoque al centro de este pasaje. La grandeza de Dios. Un Dios de poder, un Dios transformador, un Dios que tiene poder para crear, pero también para cambiar y transformar todas las cosas. Dice el versículo 8,
buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Busca al que tiene el poder para crear las estrellas, las galaxias. Esto habla de las estaciones del tiempo. Dios es el que efectúa esos cambios. Es Dios el que ha determinado que ahorita estemos... ¿En qué estamos? Ya parece verano, pero todavía es primavera. O ya es verano. Ya me confundí yo. No, todavía es primavera, ¿no? Bueno, estamos en una de esas estaciones. Se me fue de repente la señal. ¿Sí? Y es Dios el que determina cuándo viene el otoño, cuándo viene el invierno. Es Dios el que lo hace. Nosotros no tenemos ese poder. Luego dice, vuelve las tinieblas en mañana. No solo controla las estaciones, sino que controla el día y la noche. Es el que controla cuándo se oscurece y cuándo amanece. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Ese ciclo del agua que nos enseñaron en la primaria, lo controla Dios. Dios lo puso en marcha y Dios lo mantiene así. Es Dios el que decide cuándo llueve y cuándo no. A veces andamos ahí preocupados con el pronóstico. Hombre, aquí está, dice que va a llover y no llueve. A veces sí. A veces no a la hora que decía. El que lo hace es Dios. Pero dice Amós, mira lo que puede hacer Dios. Mira la grandeza de Dios. Pero escucha este mensaje. Dice el versículo 9. Él es el que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte. Y esta es una advertencia para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se creía fuerte, pero Amós les está diciendo, Dios le va a dar fuerza al que viene contra ti. Dios va a estar del lado de los asirios para que vengan y destruyan la fortaleza. El pueblo de Israel ahí en Samaria creía que estaba muy fortalecido, creía que nadie podía penetrar, pero aquel que hizo las estrellas, aquel que hizo el sol y la luna, aquel que hace todo en la creación y lo sostiene, es el que tiene el poder para levantar o para destruir también. Uno de los títulos en lo personal favoritos para referirme a Dios es que Él es el Señor de la historia. Él tiene la historia en sus manos. Él es el que controla todos los cambios que se producen en la historia. Así que Amós les está diciendo que aunque hoy ellos viven en casas adornadas y viven en mansiones lujosas, hay uno que puede hacer la diferencia y que lo va a destruir, y ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Así que Amós llega a la conclusión de que la única manera en que el pueblo de Israel puede escaparse del juicio es buscando al único Dios verdadero. Y el final del versículo 8 dice, Jehová es su nombre. Él es nuestro Dios. Así que a pesar del juicio, del castigo inevitable para la nación, las personas podían buscar a Dios y salvarse. La nación estaba en camino a la destrucción, pero Dios dice, aquel que me busque, vivirá. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Pero no debes buscarlo en el sistema que la nación tenía. Esos lugares de adoración de Betel, de Gilgal, de Berseba, han sido desechados por Dios. Ahora el llamado es a buscar a Dios de manera personal.
Las cosas estaban arruinadas, la corrupción, la opresión, el pecado llegó al punto en el que la nación estaba en camino a ser destruida. Pero Dios insiste, búsquenme y vivirán. Lo único que podemos hacer cuando nos encontramos sumergidos en el pecado y en la maldad es acudir a Dios para que Él nos dé la vida que de ninguna otra manera podremos encontrar. Pero ahí también hay una advertencia muy específica de parte del Señor. Dios dice, si me buscan, busquen también lo bueno. Dejen de hacer lo malo. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros también sabemos lo que a Dios le agrada y lo que no. Sabemos lo que es justo y lo que es injusto. Y no importa si otros lo hacen. El llamado es personal. Busca a Dios y vivirás. El llamado lo hace Cristo hoy. Buscadme y viviréis. Si aún no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día en que el Señor te está llamando. Búscame y tendrás vida. Y Jesús dice, el que cree en mí no morirá eternamente. Pero si ya eres un hijo de Dios, si ya tienes a Cristo en tu corazón, el llamado de Dios es para ti también. Búscame de verdad, dice el Señor. Analiza tu vida, analiza tus obras. Mira lo que haces en tu día a día, porque no basta con venir el domingo a cantarle al Señor. No basta con diezmar, con ofrendar, con leer la Biblia, con orar. El Señor dice, busquen lo bueno. Busca lo que le agrada al Señor. Aborrece el mal. Apártate de toda iniquidad. Quiero invitarte a que te preguntes hoy, ¿qué cosas estás haciendo mal delante del Señor? Porque Dios no ha cambiado. La paga del pecado es muerte, pero el arrepentimiento y la fe producen vida eterna. ¿Qué cosas estás haciendo mal delante de Dios? ¿O qué cosas buenas estás haciendo, pero que no concuerdan con tu vida cotidiana? Ese es un llamado de Dios a ser hacedores de lo bueno y no de lo malo. Dios quiere que aborrezcamos lo malo, que amemos lo bueno, que le busquemos a Él. Y mi pregunta para ti es, ¿qué decisión vas a tomar hoy? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque sin lugar a dudas hoy nos has hablado. Señor, examina nuestras vidas. Ayúdanos a ser conscientes de las cosas que hacemos, incluso a veces creyendo que te estamos agradando, pero que realmente no es así. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que nuestra vida sea realmente una vida que te agrade a ti. Que nuestras acciones durante la semana, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela, en nuestra colonia donde vivimos, concuerden con nuestra identidad como hijos tuyos. Que te busquemos de todo corazón para que tu presencia transforme nuestras vidas. Señor, en esta hora quiero pedirte, si hay alguien en este lugar que aún no tiene a Cristo en su corazón, hazle entender que necesita a ese Salvador que es Cristo el Señor. Quebranta su corazón. Hazle saber que pertenecer a una familia que te conoce o asistir a las reuniones de la iglesia
no le da la vida eterna. Solo Cristo salva. Solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Señor, si hay alguien en este lugar o alguien que mirará este video posteriormente que aún no tiene a Cristo en su corazón, ayúdale a arrepentirse de su pecado y a poner su fe en Jesús, a reconocer a Jesús como Señor de su vida, para que encuentre la salvación por gracia. Pero Señor, a cada uno de nosotros, los que somos hijos tuyos ya, examínanos, ayúdanos a analizar nuestra vida, para que vivamos haciendo tu voluntad, para que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias y oramos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, ahí está el llamado del profeta Amós, más bien un llamado de Dios: buscadme y viviréis. Que Dios les bendiga.